Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y, hoy en particular, en uno de los temas que más ha dado de qué hablar en el espectáculo turco, Kerem Bürsin y ese supuesto miedo a amar, influenciado o intensificado por su pasada relación con Hande Erçel. Este título ha generado muchísima curiosidad, y es precisamente sobre esto que vamos a charlar hoy. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, analizar los rumores, las especulaciones y, por supuesto, intentar descifrar qué hay de cierto detrás de esta intriga que rodea al carismático actor. Si eres fan de Kerem, de Hande o simplemente te encanta seguir las vidas de tus estrellas favoritas, este vídeo es para ti. Y antes de empezar con todo este drama y análisis, un recordatorio rápido pero muy importante: si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des al botón de suscribirse aquí abajito. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente tras su participación juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era innegable, palpable, y eso, como suele suceder en este tipo de historias, traspasó la ficción para convertirse en una apasionada relación en la vida real. Durante su noviazgo se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Las redes sociales explotaban con cada foto juntos, cada gesto de cariño, cada aparición pública. Eran la pareja perfecta, o al menos, eso es lo que el público veía y anhelaba. Sin embargo, como en muchas historias de amor, la suya tuvo un final. Y cuando digo final, me refiero a una ruptura que tomó a muchos por sorpresa. Las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas de forma oficial y detallada por ellos mismos, lo cual es, por supuesto, su derecho. En el mundo de las celebridades, los detalles íntimos de una relación rara vez se comparten, y eso abre la puerta a un sinfín de especulaciones y rumores. Y es precisamente en este terreno de la especulación donde surge la idea de que Kerem Bürsin, tras su mediática relación con Hande Erçel, podría estar experimentando un miedo a volver a abrir su corazón, un temor a enamorarse nuevamente. ¿De dónde surge esta idea? Bueno, hay varios factores que contribuyen a esta narrativa. Primero, la intensidad de su relación con Hande. Cuando una pareja se vuelve tan popular, su ruptura se vive casi como una pérdida personal para muchos seguidores. El público se involucra emocionalmente y al ver que esa conexión tan fuerte se rompe, se preguntan qué pudo haber pasado y cómo afecta a los involucrados. Después de una relación tan pública y aparentemente sólida, un rompimiento puede ser especialmente difícil, y para alguien en el ojo público, la presión de manejar esa situación, sumada al dolor propio, puede ser abrumadora. Segundo, el tiempo que ha pasado desde su separación. Si bien no ha sido una eternidad, ha pasado un tiempo considerable, y hasta ahora, no se le ha conocido públicamente una nueva pareja estable a Kerem Bürsin. Esto, para los observadores, puede ser una señal de que está tomando un respiro, o quizás, de que está siendo más cauteloso. Las redes sociales y los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, tienden a interpretar la ausencia de una nueva pareja como un indicio de que el corazón del actor está cerrado por el momento. Se especula si la intensidad de la relación con Hande y quizás la forma en que terminó, le ha dejado una especie de cicatriz emocional que le hace dudar antes de entregarse de nuevo. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un profesional dedicado. Después de Sen Kalkam ha continuado con otros proyectos, mostrando su compromiso con su carrera. Sin embargo, la vida personal de los actores siempre genera interés, y el tema del amor, especialmente después de una relación tan comentada, es un imán para la atención mediática. Se analiza su comportamiento en eventos públicos, sus interacciones en redes sociales, cualquier indicio de cercanía con alguna colega. Y si no hay nada concreto, la narrativa del miedo a amar toma fuerza. ¿Pero es realmente un miedo, o es simplemente una decisión personal de enfocarse en su carrera, de tomarse un tiempo para sanar, o de ser más selectivo? Es muy difícil decirlo desde afuera. Las relaciones, especialmente las de alto perfil, son complejas. Pueden terminar por innumerables razones que escapan a la comprensión pública. Quizás la relación con Hande fue maravillosa, pero simplemente no funcionó a largo plazo. O tal vez, como sugieren algunos rumores, hubo dificultades que los llevaron a tomar caminos separados. Lo que sí
vemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales. Andy Ercel, por su parte, también ha estado en el ojo público, y si bien se le ha vinculado con otras personas, tampoco ha habido confirmaciones oficiales de nuevas relaciones sólidas hasta donde sabemos públicamente. Esto demuestra que quizás la cautela no es algo exclusivo de Kerem, sino algo que puede surgir tras experiencias significativas. Las relaciones de pareja son un aprendizaje constante y las experiencias pasadas, especialmente aquellas que han sido intensas y públicas, inevitablemente moldean nuestra perspectiva futura. Ahora pensemos en la psicología detrás de esto. ¿Por qué alguien podría tener miedo a amar después de una relación importante? Uno de los motivos más comunes es el miedo a ser herido nuevamente. Cuando entregamos nuestro corazón a alguien, nos volvemos vulnerables. Si esa relación termina de una manera dolorosa, o si nos sentimos decepcionados, es natural que desarrollemos un mecanismo de defensa. Este mecanismo puede manifestarse como una reticencia a abrirse emocionalmente, a mostrar nuestras verdaderas intenciones, a arriesgarnos de nuevo. Es una forma de protegernos del dolor potencial. Otro factor podría ser la presión social y mediática. Cuando una relación es tan pública como la de Kerem y Andy, el fin de la misma no pasa desapercibido. Los medios buscan explicaciones, los fans especulan, y el actor, al estar constantemente expuesto, puede sentir que cada paso en su vida personal es escrutado. Esto puede llevar a una mayor cautela, a un deseo de mantener su vida privada más alejada del escrutinio público, lo que a su vez puede ser interpretado como una falta de apertura para nuevas relaciones. El miedo a que una nueva relación sea igualmente analizada y juzgada, y a que su final también genere un circo mediático, podría ser un factor disuasorio. Además, las expectativas. Cuando el público ve a una pareja como la pareja ideal, las expectativas sobre su futuro son muy altas. Si la relación termina, puede haber un sentimiento de decepción generalizada, y para los involucrados, puede ser difícil lidiar con esa percepción. Quizás Kerem sienta que una nueva relación no estaría a la altura de la imagen que el público tenía de él y Andy, o que la comparación sería inevitable y agotadora. También es posible que Kerem Bürsin simplemente esté en un momento de su vida en el que prioriza su carrera. Es un momento de crecimiento profesional, de consolidación. A veces las exigencias de una carrera exitosa en la actuación, especialmente en una industria tan demandante como la turca, requieren una gran cantidad de tiempo y energía. Es posible que conscientemente o no, esté enfocando la mayor parte de sus esfuerzos en su desarrollo profesional, y que una relación sentimental requiera un tipo de dedicación que por ahora, no está en posición de ofrecer o que no está buscando activamente. Otro punto a considerar es la propia naturaleza de las relaciones. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. A veces las personas entran en nuestras vidas por un tiempo, nos enseñan lecciones, nos hacen crecer, y luego por diversas razones, nuestros caminos se separan. Esto no significa que el amor sea un fracaso, sino que fue una etapa importante que cumplió su propósito. Si Kerem ve su relación con Andy de esta manera, podría no haber un miedo a amar, sino una aceptación de que las relaciones pueden ser temporales y que cada una tiene su propio valor y lección. El título del vídeo sugiere un miedo a amar después de Andy Ercel. Esto implica que Andy es el catalizador. Pero, ¿es justo culpar o atribuir toda la responsabilidad a una persona? Las relaciones son cosa de dos. Si la relación terminó, fue por una suma de factores, no solo por una persona. Sin embargo, es innegable que las experiencias significativas, y más aún las que son tan intensas y públicas, dejan una marca. Es posible que la experiencia de amar y luego dejar de hacerlo con alguien tan público haya sido particularmente desafiante para Kerem, y que eso le haya llevado a reflexionar sobre el amor y sus propias vulnerabilidades. Podríamos pensar también en la idea de que, después de una relación tan mediática, uno tiende a ser más reservado. El deseo de proteger esa nueva relación de los focos, de la especulación, de la presión externa, puede ser muy fuerte. Esto podría llevar a una actitud más discreta, a no exponerse públicamente, lo que a su vez se traduce en menos información para los medios y los fans, y por ende en la proliferación de teorías como esta. Es importante evitar juicios precipitados. La vida íntima de cualquier persona, y mucho más la de una celebridad, es un territorio privado. Los rumores y las especulaciones, aunque entretenidos, rara vez cuentan la historia completa.
Lo que sí podemos observar es que Kerem Bürsin, al igual que muchas personas que han pasado por relaciones significativas y quizás dolorosas, y a estar siendo más cauteloso en su vida amorosa. Y eso es completamente válido. La edad, la madurez y las experiencias vitales cambian nuestras prioridades y nuestra forma de abordar el amor. Quizás, en lugar de un miedo a amar, se trata de una elección de amar de manera diferente. Quizás está buscando una conexión más profunda, más auténtica, menos dependiente de la validación externa. Quizás está esperando a la persona correcta con la que pueda construir algo sólido y duradero, sin importar la opinión pública. O quizás simplemente está disfrutando de su soltería, enfocándose en sí mismo y en su crecimiento personal. Y no hay nada de malo en ello. El tiempo, como siempre, dirá. La vida de las celebridades está en constante movimiento, y lo que hoy parece una verdad inamovible, mañana puede cambiar por completo. Lo que sí podemos hacer como público es respetar su privacidad, disfrutar de su trabajo y desearles lo mejor, tanto en su carrera como en su vida personal. Si Kerem Bürsin ha aprendido algo de su relación con Hande Erçel, sea lo que sea que esa lección haya implicado, esperamos que le sirva para construir relaciones futuras más sanas y felices, cuando y si decide embarcarse en ellas. Para concluir, volviendo a la pregunta inicial, ¿Kerem Bürsin tiene miedo a amar después de Hande Erçel? No tenemos la respuesta definitiva, porque solo él la conoce. Pero lo que sí podemos afirmar es que su pasada relación, como muchas relaciones significativas, seguramente ha influido en su perspectiva sobre el amor. La intensidad, la exposición pública y el final de su noviazgo con Hande Erçel han sido objeto de gran especulación, llevando a la narrativa de un posible miedo o cautela en el ámbito romántico. Sin embargo, esta cautela podría ser simplemente una elección consciente de ser más selectivo, de priorizar su carrera, de proteger su privacidad, o de buscar una conexión más auténtica. Lo cierto es que su vida personal, al igual que su carrera, sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores, y esperaremos a ver qué le depara el futuro en el amor. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante y entretenido. Como siempre, su opinión es súper valiosa para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin tiene miedo a amar? ¿O creen que simplemente está en otro momento de su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajito, que los leo todos y me encanta debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarle un buen asterisco me gusta pulgares hacia arriba, eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem Bürsin o de Hande Erçel, o simplemente que les guste el chisme del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.